favor que vayan a sus Biblias y abran el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer los versos 7 al 10. Lucas 17, versos 7 al 10. La palabra del Señor comienza diciendo allí: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando os hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Padre, gracias otra vez por tu palabra y te imploramos, Señor, por favor que la bendigas a nuestro bien. Ayúdanos a entender algo nuevo hoy y que edifique nuestras vidas y nos anime a servirte como corresponde. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este es uno de esos versículos, o mejor dicho, uno de esos pasajes que parte del mismo ha sido mal interpretado. Ya vamos a mirar esto, me refiero a los primeros versículos del capítulo 17. Y bueno, y otros no les gusta mucho lo que leemos acá. Es decir, las connotaciones de lo que está diciendo Jesucristo. Déjenme tal vez comenzar diciendo algunas cositas en cuanto al servicio. El servicio a Dios me refiero, porque en la actualidad, cuando se trata de servir a Dios dentro y fuera de la iglesia, se convierte o es entendido como una especie de obligación o imposición que se hace sobre la vida del creyente. Si se hace algo para Dios, vamos a suponer dentro de la iglesia, se espera algo en retorno. Y esto es algo, no sé si es instintivo o qué, pero si vamos a servir, hoy tuvimos a estos hombres y las jóvenes que estuvieron dirigiéndonos en la adoración. Fue muy lindo, un tiempo muy lindo. No me lo esperaba esto, que hiciesen un buen trabajo así. Ojalá que sigamos, porque nos eleva el alma y nos prepara para escuchar al Señor en su palabra. Pero a veces se espera, yo sé que ellos no, pero se espera algún tipo de compensación. Se habla en la actualidad que si tú haces algo por Dios, Dios va a hacer algo por ti. Te va a dar salud, te va a dar una estabilidad financiera, te va a dar bienes materiales, te va a dar, en fin, una serie de cosas, especialmente reputación y bienes. Eso es algo que es muy común promoverse en estos días. Curiosamente no se ve al servicio a Dios como un privilegio, sino como una imposición. Si a alguien se le dice: miren, lo necesitamos para que nos ayude en cierta área en el ministerio de la iglesia, no, mire, sabe que yo no tengo tiempo para eso, eso me va a complicar el esquema de la semana, no sé cómo lo voy a hacer. Si nos invitan a lo mejor a formar parte de, el equipo de fútbol del Mundial que va a ir a representarnos, ahí estamos, ¿no? Aunque me manden como aguatero, nos anotamos. Pero servir en la iglesia a veces no me cae bien el asunto. Mucho menos, ya eso de por sí se ve como algo extraño, pero mucho menos se estima el servicio como un deber. Y ahí es donde se engrana todo. Hoy, hermano querido,
hemos perdido de vista que uno de los actos o uno de los objetivos de la creación fue crearte a ti y a mí para servir a Dios. La idea de hoy es que Dios nos creó para hacernos felices, que está bien. Dios, mientras nos mantenemos en buenas relaciones con Él, somos felices, experimentamos verdadera libertad. Pero ese asunto de que Dios nos diseñó para su gloria, para servir a Dios, ese asunto, y especialmente en la época en la que estamos viviendo, no encaja bien. Porque entendemos el tema del servicio como servitud esclavizada. Es decir, un señor que está sobre nosotros con un látigo y nos da, ¿no es cierto?, nos abre la espalda. Encontramos esa explotación de la criatura para hacer la voluntad de su Señor. Y entonces cuando se trata del servicio a Dios, si hablamos en términos de fuimos creados para servir, eso no cae bien en esta sociedad o en el tiempo en que estamos viviendo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios nos creó para servirle. No tenemos problema para aceptar y decir amén si alguien nos predica, bueno, Dios creó a los ángeles para que le sirvan, decimos amén. Dios envía a sus ángeles y acampan alrededor nuestro para cuidarnos, servirnos, y decimos amén. Pero cuando metemos el asunto de que y a nosotros también nos hizo para que le sirvamos, decimos, no sé si esa me la puedo tragar así nomás. Sin embargo, eso es lo que nos dice la Escritura. El problema es que tenemos un inconveniente en entender el concepto de servicio desde una perspectiva bíblica. Vuelvo a insistir, la tendencia es pensar en servicio cuando se trata de un tirano moviendo o digitando las decisiones y acciones de una persona. Así que hoy se promueve en nuestros días una especie de cristianismo anarquista. A ver si lo pongo de esa forma. Eso de someterme a Dios, no va conmigo. Incluso hay teologías que promueven, sí, la aceptación de Cristo como Salvador, pero el señorío lo podemos dejar pendiente para otro momento. Y sin embargo, la Biblia no lo traza en esos términos. Así que bueno, es un tema para hablar mucho, no sé, ya algún día tal vez miremos esto con más cuidado. Ahora, lo que Jesús dice en estos versículos no le caía bien a la audiencia de sus días, especialmente los que formaban o conformaban el clero. Yo le digo el clero, pero me refiero a los fariseos y los escribas, ¿no es cierto? Estaba también el gremio de los sacerdotes, pero en este contexto tenemos a esas dos corrientes que formaban el liderazgo del pueblo judío en esos días. Inclusive hoy día no hay muchos sermones que hablen de este tema, del servicio en estos términos. Y para entender entonces las declaraciones de Jesús en su debido contexto tenemos que irnos un poquito para atrás, porque si vamos a agarrar estos versículos, ya les digo, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Si se van ustedes hasta el capítulo 15, vamos a ver que más o menos ahí arranca toda la cosa. Dice Lucas, que es el que relata todo esto, se acercaban, tomen nota de lo que nos dice este hombre, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores, es decir, la lacra de la sociedad en aquel entonces. Eran odiados por los judíos, ni hablemos los que formaban el sector religioso, no podían ni ver a esta gente, ni se acercaban a ellos. Pero ahora encontramos a este gremio de personas acercándose a Jesucristo. Y bueno, ¿por qué se acercaban? Bueno, dice ahí que se acercaban para oírle. Jesús tenía, en fin, no solamente el carisma, pero la forma en que él enseñaba y las cosas que decía eran, en un sentido, chocaban con lo que enseñaban los escribas y los fariseos, los maestros de la época. Estos señores escuchaban a Jesús y decían, pero acá hay algo distinto. Esto no es lo que nos venden los políticos, los religiosos, los ingenieros sociales de la época, los propagandistas. Esto es algo totalmente revolucionario. Y la gente lo que quería era acercarse a Jesús para escucharle.
Y se amontonaban ahí alrededor del Señor Jesucristo a escucharlo con paciencia y con atención, porque había palabras preciosas que salían de sus labios. Y el verso 2 dice, y los fariseos y los escribas, miren ustedes qué interesante, estas personas se acercaban para escuchar a Jesús, eso quiere decir que Jesús enseñaba, y mientras el Señor enseñaba, los escribas y fariseos, en lugar de tomar nota y decir, vamos a ver qué enseña este hombre, lo que hacían era murmurar. Hablaban a baja voz, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea que lo que estaban haciendo era, en lugar de escuchar, era lanzar juicios contra él. Me da mucha pena esto, que muchas veces, y esto es algo muy común en la actualidad, lo que hacemos es, cuando alguien nos está hablando, es adelantarnos a la respuesta. Pasa en el mundo de la política, en el periodismo, en algunas conversaciones de sobremesa. No sé si entienden el término. Después de comer, nos quedamos alrededor de la mesa a conversar y se habla de fútbol, de política y qué sé yo, de todo, religión. Y bueno, encontramos que muchas veces la gente, en lugar de escuchar lo que tiene que decir al otro, estamos pensando qué vamos a responder. Y en última instancia, la respuesta que damos es más un ataque que una respuesta. Vamos a torpedear el argumento de la otra persona por el arte de hacerlo, nada más. No tratamos de meternos debajo de la piel de la otra persona, más allá de si estoy de acuerdo o no con su opinión, pero a lo menos tratar de entender de dónde viene. Nos hemos acostumbrado a ser rápidos para hablar, usando términos de Santiago, y lentos para oír. Mientras Jesús está enseñando, hay un gremio de personas que tienen los oídos abiertos, absorbiendo como esponja todo lo que Jesús tiene para dar. Pero por el otro lado tenemos a personas que supuestamente debían dar cátedra en este asunto de cómo comunicarse, y lo que están haciendo es criticando lo que el Señor está diciendo. Y no solo lo que dice, pero la forma en que se conduce con la gente en necesidad. Dice que lo critican diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Justamente lo que los escribas y fariseos no estaban dispuestos a hacer. Jamás recibirían a escribas, a publicanos y pecadores. No los podían ni ver. Era la lacra de la sociedad. Acercarse a ellos era manchar sus vidas, contaminarlas ceremonialmente. Los publicanos trabajaban para Roma, cobrando impuestos. Hoy día creo que a nadie le gustan los cobradores de impuestos, ¿no es cierto? Si podemos salir corriendo, que nos alcancen, ¿no? Pero no queremos saber nada con el tema de pagar impuestos. Bueno, en aquel entonces era igual, no es muy diferente. Hablaban de pagar impuestos y se les ponía los pelos de punta a la gente. Y no solamente eso, pero el hecho de sentarse a comer con ellos no es que participaba de los pecados de ellos, sino simplemente se sentaba para entablar amistad y hablarles de estas cosas que ellos escuchaban de Jesús. Miren, ¿saben una cosa? Hoy hay mucha gente que cuando te juntes con los pecadores para hablarles de Cristo te van a censurar. Bueno, ¿sabes qué? Tú haz lo que te manda hacer el Señor. Olvídate de las críticas. Eso es parte del servicio a Cristo. Siempre hubo criticones cuando hacemos las cosas para el Señor. Y eso es lo que estaba pasando en este incidente. O sea que ellos, ni locos, se acercarían a los pecadores como hacía Jesús. Pero ¿y entonces qué con la vida espiritual de estos hombres? Que se arreglen. Ese no es mi problema, no es nuestro problema. Ellos escogieron una vida de pecado, que se pudran en el pecado, pero nosotros no nos vamos a acercar a esta lacra de la sociedad para poder enseñarles las cosas de Dios. Primero que se limpien y luego que vengan a nosotros para que le demos la palabra de Dios. Esa era la actitud más o menos que tenían estos que supuestamente servían al Dios de Israel en los tiempos del Señor Jesucristo. Y entonces es muy interesante porque hay que tener en cuenta que este gremio de escribas y fariseos servían a Dios siguiendo la regla de los méritos. Es decir, si usted hace algo para Dios, Dios lo va a bendecir a usted. Noten ustedes cómo es la cosa. Usted cumple la ley, se circuncida y hace una serie de cosas, y Dios está ahora agarrado, está en una obligación moral, ética, de
bendecirme, no le queda otra, lo tenemos a Dios arrinconado. Si yo le doy a Dios un servicio, Dios está obligado a corresponder ese servicio que le estoy haciendo. Es decir, me tiene que pagar el salario de mis labores. Esa es la actitud que tenían estos hombres. Ahora hay que tener en cuenta el versículo 3, donde dice, entonces él les refirió esta parábola, refiriéndose a estos señores escribas y fariseos que criticaban a Jesús y decían, ¿qué tiene que hacer esto con esta chusma, esta gente que se acerca a escucharle? Y les va a referir 3 tremendas parábolas que tiene como tema a Jesús viniendo a buscar a los perdidos de Israel. Yo no las voy a ver, esto es más o menos para que tengan el contexto de la cosa. Ustedes después estudianla en casa, otro día las veremos más en detalle, pero nos habla ya de la moneda perdida, nos habla versos 8 al 10, versos 11 en adelante nos habla del hijo pródigo, y los versos más adelante habla de la oveja perdida. O sea, tenemos, a ver, como cómputo, la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido. Eso es más o menos 3 parábolas, una atrás de la otra, donde Jesús se les está tratando de enseñar a esta gente que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y la parábola del hijo pródigo es el clímax de todo el asunto, porque aparece por allí justamente el hijo del padre que se quedó en casa sirviendo al padre, pero luego estaba criticando al padre y a su hermano también, que venía de regreso después de haber vivido perdidamente. Porque después está despotricando contra el padre que le había dado todas las bendiciones. Estaba en casa, le daba de comer, era el heredero también con el padre. Pero cuando el hijo perdido volvió a casa, todo hecho una etcétera, y el padre lo recibe con gozo, en lugar de estar con el padre al lado, recibiendo a su hermano, levantándolo en el aire, diciendo, que gracias a Dios que te despabilaste, pedazo de tonto. Este hombre lo que quería era que el hombre se pudra en un chiquero. Jesús le está hablando a esta gente, diciendo, Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Ustedes, en cambio, ni se acercan a esos publicanos y pecadores. En el capítulo 16, dirige entonces su atención ahora a los discípulos y les dice, verso 1, dijo también a sus discípulos. Y entonces va a enseñar acerca de la fidelidad, en los versículos que viene, acerca de la fidelidad de un siervo. Y la conclusión de toda esa sección es, verso 11, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Y entonces va a decir, ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Palabras muy interesantes. Pero noten la respuesta de los fariseos ahora a estas palabras de Jesús. En el versículo 14, y oían también todas estas cosas los fariseos. Recuerden, primero le habló a los publicanos y pecadores, murmuraron contra Jesús, así que Jesús le dirige estas 3 parábolas. Ahora Jesús le habla a sus discípulos y esta es la reacción de los fariseos. Y dice en el verso 14, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Sabían perfectamente que la parábola iba dirigida a ellos. Ellos decían que servían a Dios, pero eran avaros, eran egoístas. No servían por el hecho de servir, sino a cambio de algo. Eran siervos infieles. Eran hombres que se creían los dueños de la viña, del territorio, cuando en realidad el Señor es el dueño de todo, y para nosotros un privilegio de poder servir en esa comarca. Entonces, Jesús dice, versículo 15, les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ahora, noten ustedes la acusación, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Así que no había pelos en la lengua con Jesús, se las daba. Esto les estoy mostrando más o menos para que entiendan cuál es la dinámica, qué está pasando acá y por qué termina Jesús con esta hermosa ilustración del capítulo 17. Les va a presentar la parábola del rico y Lázaro.
versos 19 en adelante. Y es una parábola muy importante en su contexto, porque este hombre, nos dice el relato de Jesús, que se consideraba un hijo de Abraham, no era un pagano. Noten verso 24, por ejemplo, que dice: entonces él, ¿no es cierto?, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham. Y si se van más adelante al versículo 30, dice: él entonces, es decir, el rico, dijo: no, Padre Abraham. Así que noten ustedes que es un rico judío que en vida tenía plata que hasta le salía por la boca. Y había un pobre miserable ahí que quería ver si de alguna manera se compadecía este millonario, billonario, en fin, en esos días. Y el hombre ni siquiera lo miraba, pasaba de largo, una cosa tremenda. Yo a veces miro en la actualidad de estos gobiernos que se jactan de querer ayudar a las naciones países tercermundistas y realmente pasan de largo igual que este rico, no les importa nada. Se gastan platas en... Ustedes ven lo que se hace, por ejemplo, en la fiesta del Oscar. Se suben los artistas de Hollywood a hacer propaganda contra el gobierno y se solidarizan con el hambre y la miseria del mundo, y se gastan en unas 3 horas de show, que para mí de show no tiene nada, es el show del pecado, es un desastre, pero ahí se gastan fortunas de dinero solamente en la preparación del evento. La gente que hay que pagarle el salario para que monten todo eso, las alfombras rojas pristinas, todo el personal que saca fotos, y después la fiesta de la noche, ¿no es cierto?, cuando termina toda la cosa esa de entregar la estatuilla y cosas por el estilo. Vamos, y la hipocresía total, la cuna de la hipocresía. Bueno, este señor es un hijo de Abraham, representa justamente a los escribas y fariseos que ya dijo Jesús son avaros. Tienen todo y no dan nada. Y Jesús está dirigiendo esa parábola a esta gente. Tenían los tesoros del cielo y en lugar de compartir con los publicanos y pecadores, vivían por la vida gastando y trabajando supuestamente en la viña, acumulando las bendiciones, pero no compartiéndolas con los demás. Hermano, déjame hacer un paréntesis acá, Nosotros los cristianos estamos siendo altamente bendecidos por el Señor. Pero nos estamos llenando de bendiciones y no las estamos compartiendo con los necesitados. Estamos hartos de bendiciones porque Dios ciertamente abre las ventanas del cielo. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio con alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo le dijiste a una persona la última vez: sabes una cosa, estoy rebosando de bendición y quiero compartir algo contigo? Tenemos vergüenza, no tenemos tiempo cuando en realidad lo tenemos, porque si no tenemos tiempo Dios se equivocó entonces. Hizo el día de 24 horas pero metió la pata. Tendría que haber hecho un día de 36 horas. Se quedó corto con el reloj. Se equivocó Dios. No, miren, si Dios hizo el día de 24 horas, nos alcanza y nos sobra para predicar el Evangelio. Simplemente no tomamos el tiempo, no invertimos el tiempo, aunque sea 5 minutos, para hablarle a alguien de Jesucristo. Bueno, eso hacían los escribas y fariseos. Eran ese rico que estaba llenando sus graneros con la bendición de Dios, pero no la compartía con el pobre hombre que estaba ahí al costado. Así que la parábola esta va cerrando, ¿no es cierto? Va armando esta acusación de Jesús contra esta gente y de alguna forma vindicando no el pecado de los publicanos y pecadores, sino vindicando el hecho de que ellos también necesitan las bendiciones de Dios, porque de otra manera no hay salvación para sus almas. Hermano querido, cuando nosotros servimos a Dios para recibir algo a cambio, dejó de ser un servicio al Señor, ¿saben? Y se convierte en un servicio del Señor a nosotros. Y esto es algo que nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar, porque Él nos está pensando bien en este asunto. Es decir, servimos a Dios a cambio de recibir algo del Señor para nosotros. Y si no vamos a recibir algo, entonces apuntamos para otro lado. Vamos a hacer alguna otra cosa. En algunos casos vamos a buscar otra iglesia, a otras provincias, a otro país. Vamos a explorar otros territorios en donde sí, yo haga algo y entonces me retribuyan debidamente
el fruto de mis labores, el esfuerzo que yo estoy haciendo. Así que a ellos les dirige estas advertencias Jesucristo en el capítulo 17, verso 1. Dijo a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Acá Jesús está hablando otra vez de estos escribas y fariseos que lo que hacían era obstaculizar la entrada al reino de los cielos de estas personas. Estos maestros que no sirven para nada. Y está acá trazando una severa advertencia para ellos. Hay de esas personas que son un obstáculo para que los pecadores lleguen a la presencia del Señor. Y bueno, entonces Jesucristo, noten ahí en el verso 3, se dirige a ellos y le dice: cuidado, mirad por vosotros mismos. Dice: atenti, porque a los escribas y fariseos les dice: mejor es que les aten una piedra de molino en el cuello y se los tire al mar. En otras palabras, lo que ustedes están haciendo, miren, escúchame una cosa, yo estuve ahora en el mar con mi señora y por ahí nos subimos a un, ¿cómo se llama? Un jet ski de estos que andan en el agua, estas motos de agua, qué sé yo cómo le llaman. Nos fuimos de cabeza los dos. Tragamos agua salada y arena, teníamos arena en la oreja, qué sé yo, bueno. No es nada gracioso caerse en el agua, y me imagino yo lo que debe ser si le atan una piedra de estas, como dice acá, y lo tiren, ¿no es cierto?, al fondo del mar. Y usted ahí está pataleando, tratando de ver si puede vencer el peso del contrapeso, y usted va para abajo, y no hay manera de desatarse, y encima empieza a tragar agua salada. Qué agonía, qué desesperación, ¿no es cierto? Cuando busca el oxígeno y no lo encuentra más, y ahí perece. Bueno, dice: mejor es que te hagan eso antes que caigas en la mano del que te va a pasar la cuenta, que es al Dios al quien supuestamente debemos servir. Y entonces dice: ustedes ahora, mirad por vosotros mismos, no esperen que estos canallas miren por ustedes, porque no tienen interés en ustedes, pero ustedes miren por ustedes mismos, cuídense. Dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Jesús está diciendo: no seas cerrado, no seas arrogante, soberbio. Si agarras a alguien en pecado y esa persona se arrepiente y viene a buscarte, no le cierres la puerta, como hacen los escribas y fariseos. Está en pecado, chao, se cayó de la salvación, acá no pisa más. No, recíbelo, perdónalo, trata de ver cómo arreglas las cosas con esta persona, pero recíbelo de nuevo. Ten un corazón abierto, porque Dios tiene un corazón abierto. A fin de cuentas, ¿cuántas veces nosotros venimos una y otra vez a pedirle perdón a Dios? Y ahí está Dios, escuchando nuestra súplica y dándonos el perdón en los méritos de Cristo. Jesús dice: vean por ustedes mismos, porque los otros, los religiosos, no se van a preocupar por ustedes. Así que cuídense. Claro, los discípulos dijeron: esto está bravo. Porque la tendencia nuestra es, si alguien pecó 70 veces, ya se le fue la mano, ¿no? Y decimos: bueno, querido, andate a freír churros. ¿Pero qué estamos jugando acá? Ya hace 60 días que me venís a pedir disculpas y todavía no te cae la ficha, pero anda, déjate de macana, viejo. No, hay que perdonar 70. Lo que está diciendo Jesús acá es una hipérbole, ¿no? Que todas las veces que venga a pedir perdón, tú le abres el corazón y lo recibes. Lo recibes, cuida a esa persona. Claro, a los discípulos no les caía este asunto, como a nosotros. Y entonces le dicen: Señor, dice el verso 5, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Esto está bravo el asunto, Señor. Acá ya estás pidiendo demasiado, no llegamos a eso. Qué honestos, ¿eh? Porque hay algunos que se hacen los cancheritos, ¿no? Diciendo: no, yo soy un hijo de Dios, un siervo, yo me las aguanto todas, yo perdono a todo el mundo, y que yo... Bueno, sí, hasta que no le hacen una ofensa o le roban la cuenta del banco y ahí se acabó todo, ¿eh? Bueno, se necesita fe. Ellos entendieron, para esto necesita... La fe nuestra no llega a esa altura. Que alguien nos ofenda 1, 2, 3 veces me la puedo tragar, pero 4, 5, 6, 10, 15, 20 veces, no, ya acá esto se desbordó. Y entonces entendieron el asunto de: Señor, acá necesitamos tu mano, esto no lo podemos hacer solos.
Y bueno, acá viene una declaración de Jesús que muchas veces se interpreta mal. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Y muchos enseñan entonces que si tenemos una fe pequeña podemos hacer grandes cosas. Entonces, si tú tienes fe, puedes curar tus enfermedades. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, puedes levantar muertos. Si tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes pedirle a Dios que te dé un trabajo nuevo y Dios te lo da. Puede abultar la cuenta bancaria tuya. Y se usa ese verso justamente para ese tipo de cosas. Y Jesús no está hablando de eso. Jesús lo que está diciendo aquí es, si tuvieses fe, esa fe, ¿no es cierto?, que confía en Dios, es Dios el que va a hacer esas cosas. Dios va a hacer grandes cosas, no que va a mover literalmente, ¿no es cierto?, a desarraigar un árbol y plantarlo en el mar. Lo que está diciendo es esa fe que puede hacer eso de perdonar y recibir y abrir el corazón, esa fe te la va a dar Dios y lo vas a poder hacer. Ese es el contexto. No saques las palabras de Jesús fuera de por qué dijo eso. Está respondiendo a la reacción de los discípulos a todo lo que viene diciendo desde el capítulo 15. Los escribas y fariseos no tragaban a los publicanos y pecadores. Esta gente venía buscando a Jesús para escuchar el evangelio. No había quien les predicara, solamente Jesús. Eventualmente ellos tenían que hacer la tarea. Iban a seguir viniendo los pecadores que meten la pata muchas veces. Y dice, ustedes perdónenlos. Bueno, pero ¿cómo hacemos? Bueno, oren. Si tienen fe, una fe como un grano de mostaza, Dios va a darles a ustedes esa capacidad de abrir el corazón y recibir a las personas. No tiene nada que ver con la prosperidad económica, la salud física. Está todo fuera de contexto eso. Bueno, tenemos entonces en el versículo 7, acá ya entramos en este pasaje interesante donde Jesús va a cerrar todo este asunto con la enseñanza acerca del servicio. ¿Por qué? Porque los escribas pensaban que servían a Dios, pero no, Señor, ellos no servían a Dios, querían ser servidos por Dios. Y entonces Jesús le va a aclarar a los discípulos el sentido correcto del servicio a Dios. Así que les va a mostrar que el servicio a Dios es un deber, no una imposición, sino un deber, más allá de un privilegio. Porque de por sí podemos decir que servir a Dios es un privilegio, claro que sí. Pero más que un privilegio, es un deber de cada uno de nosotros servir a Dios porque hemos sido creados para servir y hemos sido salvados para servir. Y vamos a ir al cielo para servir a ese Dios que nos rescató. Cuando nosotros caminamos por la vida cristiana es para que sirvamos al Dios que nos rescató, al Dios que nos dio la vida. No para que tú seas servido por Dios. No quiere decir esto que Dios no nos sirve. Dios hizo un servicio por nosotros cuando dio a su Hijo para morir en nuestro lugar. Dios hace un servicio cuando nosotros oramos y le pedimos ayuda para enderezar nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo no vamos a ninguna parte. Qué hermoso servicio hace Dios por nosotros. Dios hace un servicio cuando en una forma providencial nos abastece de lo que necesitamos mientras vamos peregrinando por la vida. Así que ciertamente que Dios hace mucho por nosotros y seguirá haciendo. Pero yo no sirvo a Dios para encontrar o recibir esas bendiciones. Si Dios nos hubiese salvado y no hace absolutamente más nada por nosotros, todavía tenemos una obligación de servir a Dios, aunque no haga nada. Yo creo que, no sé, ¿no? Pero si hay algo por lo cual tendríamos que estar infinitamente agradecidos solamente, es por la salvación. Después, si Dios hace o no hace con nosotros, si me deja enfermo o pobre o lo que sea, con todo yo tengo que doblar las rodillas y decir, Señor, gracias que no me voy al infierno. Que cuando termine esta etapa de dolor, voy a ir a las mansiones eternas, a tu presencia, a descansar. Acá voy a morder el polvo tal vez, pero por lo menos tengo el futuro ya arreglado contigo, asegurado, y no que esa expectación de juicio, ese terror, ¿no es cierto?, de que cuando terminemos el camino nos vamos de cabeza al infierno. Eso solo ya es suficiente razón para vivir agradecidos. Y sin embargo tenemos muchas razones más para vivir agradecidos al Señor.
Entonces tenemos una obligación moral con Dios, la de servirle incondicionalmente sin esperar nada a cambio. Y eso es lo que Jesús les está diciendo a estos hombres en los versos 7 al 10. Hay 4 cosas, y con esto los dejo, que vemos que sacamos como conclusión de esos versículos del 7 al 10. Número 1, el servicio a Dios requiere arduo trabajo. Noten que dice en el versículo 7 y 8, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver de su trabajo, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, sigue trabajando? Prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Jesús está hablando de la carrera cristiana, del siervo de Dios. Ya vamos a sentarnos a descansar cuando vayamos a su presencia. Pero la vida cristiana es una vida de sacrificio constante. Es una vida de lucha. El siervo de Dios, y no es el pastor, el siervo de Dios como dicen hoy. Sí, es un siervo de Dios. Pero tú y yo somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Sin excepción alguna. Y tenemos que trabajar con abnegación otra vez. El ser un siervo requiere arduo trabajo, día a día, lucha constante. Nosotros hoy la queremos fácil. Nosotros queremos y tenemos un cristianismo fácil. Si viviésemos en países donde los cristianos son perseguidos, ahí veríamos lo que significa ser un cristiano. A Jesús le costó vivir en medio de su sociedad, porque todo el mundo, el clero estaba tratando de destruir a Jesús. Los mismos apóstoles sufrieron las consecuencias de ser un siervo de Jesucristo. Dios requiere de nosotros sacrificio, un trabajo abnegado. Servicio sin costo no es servicio a Dios. Estás haciendo algo que espera de Dios, sentirte complacido, cómodo, relajado. El servicio a Dios demanda trabajo, demanda tiempo, demanda esfuerzo. Para poder tú orar a Dios tienes que hacer el esfuerzo de cortar horas, de ver televisión o algo y meterte en el cuarto y orar. Para poder leer y estudiar la Biblia necesitas el sacrificio de dejar el diario y para las pavadas que se leen hoy y dedicar el tiempo a leer y estudiar y hacer preguntas. Para poder servir en la iglesia necesitas sacar tiempo de tu descanso y venir a servir en la iglesia. Salir a evangelizar. Necesitas que arregles tu calendario para hacer la cita y sentarte con alguien a tomar un café. Incluso invitarle a tomar el café. Que tú saques la plata que te costó ganar y poner allí y decir, déjame que yo te voy a pagar esta vez. Y abrir la Biblia mientras están tomándose ese café. Sacrificio, trabajo. Estos que cantaron hoy tuvieron que venir al ensayo mientras, yo estaba en México, ¿no? Ayer llegamos, así que estaba en casa, pero mientras estábamos, cortando las rosas del jardín, no sé cómo estaba más o menos el día, estaba bien, ¿no? Y si salíamos a hacer compras, o nos sentamos a ver televisión, cuál fue su actividad. Estos señores estaban acá, tingui, dándole al ensayo toda la tarde a lo mejor. Trabajo. Para servir a Dios demanda trabajo. Jesús les está diciendo a estos hombres, caballeros, el servicio a Dios hay que arremangarse, tiene que ponerlos a trabajar y trabajar arduamente de sol a sol. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, en una situación muy conflictiva, porque se metían dentro de la iglesia personas que hacían daño, y entonces el apóstol Pablo dice, predica. Pero luego le dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. No, Pablo, momento, para. Yo voy a predicar el domingo en la iglesia. Cuando terminó el culto, chao, ya hice mi trabajo. No. A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento tú eres un predicador. Y ojo, no es el pastor el predicador, tú eres un predicador. Tú predicas con tu vida todos los días. Tú predicas cuando abres los labios para compartir el evangelio. Esa idea de que hay un solo predicador en la iglesia y es el pastor del domingo, no, está equivocado usted. El pastor le habla a la congregación en la iglesia, pero luego nosotros somos los predicadores que vamos al mundo a compartir el evangelio. Hay que salir a trabajar a tiempo y fuera de tiempo. El servicio a Dios requiere
arduo trabajo. Número 2, el servicio debe hacer todo lo que se le manda. Cuando Dios dice, haz algo, tú no cuestionas y no negocias con Dios. El siervo hace todo, absolutamente todo lo que se demanda de él. Otra vez, verso 10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútiles somos. Así que noten los primeros versículos, el hombre está en el campo trabajando, cuidando ganado, ¿no es cierto? Y la tierra, porque el Señor le dijo, ve y haz esto. Llega el hombre después del día de trabajo, cansado, y ya está con hambre el hombre, ¿y qué hace? Le dice, ve y prepárame la mesa y la comida. Y el siervo no se pone a discutir, no, momentito, a ver, vamos a hacer un paro acá, vamos a levantar a mis compañeros de trabajo, vamos a hacer un strike. Esto no puede ser. Acá se terminó el asunto y armamos, ¿no es cierto?, las comitivas de trabajo para reventar al Señor, porque nosotros ahora queremos nuestros derechos. Bueno, en el mundo hacen todo eso y está bien, algunas cosas hay que proteger al trabajador. Pero cuando se trata del servicio a Dios, a pocos cristianos les gusta que Dios les dé órdenes en la actualidad. Y sin embargo el servicio es una orden. Y hay que obedecerla. Si realmente es un servicio, hay que obedecer. Y hay que obedecer y hacer todo lo que Dios manda. No lo que los pastores mandan. Traiga su diezmo. Traiga su platita. Venga a trabajar gratis para el pastor. Vengan a hacer todos para que el hombre se dé la gran vida. Que eso me molesta tanto eso. Pero, sin embargo, cuando se trata del Señor, hay que hacer lo que nos manda. Si Dios te dice que tienes que cambiar hábitos, arremángate y empieza a trabajar. Si Dios te dice que tienes que compartir el Evangelio, ve y haz tu trabajo. Si tienes que adorar a Dios, haz tu trabajo. Tienes que leer la Biblia, haz tu trabajo, para eso eres un cristiano, para eso Dios te rescató, para que le demos gloria y le sirvamos y le honremos. Número 3, el siervo debe reconocer su condición de siervo. A nosotros hoy en el cristianismo se nos fueron los humos a la cabeza. Nos pensamos que somos yo no sé qué cosa, los hijos del rey. Por lo tanto, todo lo que es del mundo nos pertenece a nosotros porque somos los hijos del rey. Pero ¿y quién te crees que eres, hijo del rey? El rey es el que cuenta. Los hijos por gracia son hijos del rey redimidos. Pero ¿quién te crees que eres? ¿Tú crees que eres mejor que el pecador de afuera? Tú te vas al infierno. Y si no vas al infierno es porque Dios por su misericordia te agarró y te tiró el salvavidas. Pero yo no entiendo qué es lo que se cree el cristianismo contemporáneo. La arrogancia de que pensamos que tenemos méritos, que somos un olor fragante, que Dios... Me gusta como los otros apestan, pero este me voy a salvar. Pero por favor, apestamos a pecado. Estamos arruinados por el pecado, por la misericordia de Dios que nos escogió para salvación. El siervo tiene que reconocer su condición de siervo. Otra vez dice el verso 10, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Claro, esto de que siervos inútiles, no, la gente piensa de yo soy útil, yo sé predicar, yo sé enseñar, fui al seminario, tengo el don de lengua, el don de qué sé yo, de la profecía, el don de la sanidad, no sé, ¿no? Una cantidad de cosas. No, si eres siervo, es un siervo inútil. ¿Y por qué inútil? Porque no puedes hacer nada si Dios no te da la mano. Pero ¿quién nos creemos que somos? Lo que yo les predico a ustedes, ¿se creen que me lo invento, que tengo un cerebro, no sé? Algunos dirán, pero el pastor ¿cómo hace para predicar? ¿Qué se creen ustedes que soy yo? Yo soy igual que ustedes. Lo que me viene me lo da el Señor cuando me siento a considerar su palabra, nada más. Y lo que hago es darle a ustedes lo que me da el Señor, yo no me invento nada, esto no es mi mensaje. El pastor Piesco no es el dueño de los mensajes, Dios es el dueño de los mensajes. Yo lo único que hago es transmitir lo que el Señor nos dice en su palabra. No tengo mérito, Dios tiene los méritos que inspiró todas estas cosas. Siervos inútiles. Ah, no, momentito, ¿cómo inútiles? Yo me rompo los huesos en la iglesia, ¿cómo me va a decir inútil? Bueno, piénsese usted lo que quiera. Pero si no es por la gracia de Dios,
ni siervos somos. Esa actitud de querer autoelevarnos, esto es algo propio de la cultura en la que estamos viviendo, ¿no? De autoexaltación. El hombre se salva solo, no necesita a Dios. Somos unas planadoras que se llevan el mundo por delante. Bueno, así le va al mundo, se está viniendo abajo justamente porque nos llevamos al mundo por delante, lo estamos derrumbando a trozos. Y por último, el siervo debe servir con responsabilidad. Con responsabilidad. Otra vez, verso 10 dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No es opción. Lo que nos toca hacer, lo hacemos. No hay nada de protesta, no hay lugar para eso. Siervos responsables. Lo que hay que hacer, se hizo. Cuando usted va a trabajar, usted se sentó un día con el jefe suyo o con el departamento de empleo y hizo un contrato. Le dijeron, mire, usted va a tener que hacer este trabajo de tal hora a tal hora y va a cobrar tanto. Y usted dijo, ok. Entonces ahora usted asumió una responsabilidad con la compañía o el jefe que lo contrató. Si usted no cumple con su contrato, usted le está robando al jefe. Eso de llegar tarde a trabajar, salir temprano antes de la hora, de sentarse en el escritorio o en la máquina y hacer tiempo para no trabajar. Algunos que se van al diario y dicen, estoy descompuesto, supervisor, ¿me deja ir al baño? Sí, cómo no, vaya. Y se van al baño, agarran un diario de camino y se sientan en la taza del baño y se ponen a leer escondidos el diario 15 minutos. ¿Qué le pasa? Le tocan la puerta. ¿Y cómo está? Mire, tengo una descompostura, no me puedo mover de acá. Y el hombre lo que se está robando 15 minutos, Bueno, eso es robar, eso es estafar. Usted hizo un contrato, ¡trabaje! Usted quiere vivir y comer, ¡trabaje! El que no trabaja, no coma. ¿Qué es lo que hace la Escritura? Nos llama a ser responsables. Cuando se trata de servir a Dios hay que hacerlo con responsabilidad. Cuando usted hace un trabajo para Dios, sea responsable. Si usted junta las ofrendas en la iglesia, sea responsable. Si usted tiene que enseñar, sea responsable. Si usted tiene que ir y compartir el evangelio con alguien afuera, sea responsable. Como esposa, como esposo, como hijo, sean responsables sirviendo a Dios. No se puede servir a Dios siendo irresponsables. Otra vez dice este hombre, hicimos lo que debíamos hacer. No se trata de imposiciones, lo que nos corresponde porque Dios nos diseñó y nos salvó para eso. Pero la iglesia de hoy esto, no. Yo voy a servir si a mí me parece. Si me gusta lo que me piden hacer, entonces lo hago. Y sí voy a recibir algo a cambio, aunque sea que me den la torta, ¿no? Al final, que me den un aplauso, que me digan, hermano, buen siervo fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Cierto, Dios nos dice eso, pero cuando lo esperamos de los hombres como cambio o intercambio por nuestro servicio, no te cayó la ficha. Eso es lo que hacían los escribas y fariseos. Nosotros vamos a servir a Dios de Israel, a nuestro Dios, a cambio de... ¿se acuerdan? Traía aquel hombre de Lucas que decía, venía el fariseo, se presentaba delante de Dios y decía, Señor, te doy gracias porque traigo mis diezmos y todo esto y todo aquello. Y él esperaba la aprobación de Dios porque él había hecho cosas primero. No, tenía que hacerlo porque todo es de Dios. El diezmo, la vida de ese fariseo, el santuario donde estaba parado, el piso que estaba pisando. ¿Quién creó la tierra? ¿Quién? Dígame una cosa, la silla, el piso, todo lo que está apoyado en el suelo, ¿es nuestro? Si todo está hecho con materia prima del Creador. La casa donde tú vives, ¿es tuya realmente? ¿Saben ustedes que en cualquier momento se cae un árbol en el medio de la casa y se viene abajo y se quedan sin casa? Tan arrogante que somos que es mi casa. Mi casa no, la casa es de Dios.
Porque el ladrillo y todas las cosas que hay ahí se hicieron con materia prima que se sacó de este mundo. E incluso los materiales artificiales que se fabrican, nadie inventó nada. Lo que hacen es usar materia prima de la tierra para armar máquinas y que todo un proceso de industria para formar los materiales artificiales con los cuales edificamos las casas, los coches, la ropa que tenemos. Todo es prestado, todo es de Dios. Nada es nuestro. El oxígeno que tú estás respirando ahora, poluto o que lo que sea, es de Dios. Él cierra los grifos y caemos fritos en, 2 minutos acá. Todo es de Dios. Siervos inútiles somos. Somos siervos que debemos servir al Señor nuestro hasta el día que nos diga: ahora entra y siéntate al gozo de tu Señor, come, descansa de tus labores, ya está, ya terminaste la tarea. Eso nos corresponde a nosotros ahora. El servicio a Dios no es una imposición, es una obligación moral que tenemos todos nosotros. Dios nos creó para el servicio. No podemos hacer otra cosa. Si no servimos a Dios, vas a servir al diablo. Es el destino del hombre, es eso. No hay otra manera de funcionar en esta creación. Si tú no sirves a Dios, estás diseñado para servir. Y si no lo sirves a Él, vas a servir a otro. Y el único otro que hay para servir es al demonio. Por lo tanto, toma nota de lo que nos enseña el Señor Jesucristo. No seamos fariseos. Seamos humildes siervos que dicen simplemente: inútil soy. Y si sirvo es porque es el privilegio, es el diseño de Dios, y a su tiempo Dios nos dará la retribución cuando vayamos a su presencia y entonces nos sentemos a la mesa con Él a comer y disfrutar, ya tranquilos, el resto de la eternidad. ¿Qué te parece si hacemos un compromiso entonces de servir a Dios? Porque para eso fuimos salvados. Ese es el diseño. Y entonces vamos a encontrar gozo y alegría en lugar de rezongo y protesta cuando se trata de servir a nuestro Dios. Quiera Dios que ese sea el sentir de este pueblo. Vamos a orar. Padre, en una sociedad en donde el servicio se ha tergiversado y se ve más bien como una carga que un privilegio y una obligación, gracias porque en tu palabra has dejado enseñanzas que nos ayudan a entender este concepto del servicio. Ayúdanos esta semana a servirte, porque para eso estamos hechos, para algo hemos sido salvados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a caminar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Ayúdanos a servirte, Señor, y que encontremos placer y gozo en ello. Gracias por este privilegio, único privilegio, de poder ser tus siervos en lugar de los siervos del mal y del mismo Averno. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.